Y por favor, el escenario es tuyo, que nos enseñas la extensión al libro. Señoras y señores, bienvenidos a Rusia. Esta tarde, bueno, aunque tal vez en su país no es tarde, pero bueno, entonces en mi tierra ahora son las 6 de la tarde y por eso entonces buenas tardes a todos desde Moscú, desde Rusia. Y aquí tengo el privilegio de contarles sobre, me atrevo a decir, mi ruta preferida, que es el Anillo de Oro. A la mayoría de las personas, bueno, yo lo estoy haciendo desde hace por lo menos décadas. Era una de las primeras rutas que yo hice de joven, cuando hace más de 20 años empecé mi carrera en turismo. Y a mí me gusta mucho verlo evolucionar, cambiarse y modificarse, porque está mejorándose todos los días y todos los años. Y a pesar de conocerlo muy bien, cada año, bueno, menos el año pasado que empiezo a hacer la ruta con la gente, que normalmente lo hacemos desde el mes de mayo hasta mediados de octubre. Entonces, cada vez que empiezo la ruta, sé que hay sorpresas y en la mayoría de los casos son sorpresas, menos reformas en la carretera, que al final entonces también es positivo, son sorpresas positivas que me esperan allá. Bueno, entonces el Anillo de Oro, para empezar, es poco probable que una persona que quiere conocer Rusia hace solo el Anillo de Oro, porque normalmente los grupos que llegan lo combinan con la visita a San Petersburgo y con la visita a también Moscú, por supuesto. Entonces, como vemos, entonces vamos a ver, entonces empecemos, después volveremos a ver este circuito pequeño que está dibujado en el mapa de Rusia, pero para empezar, como la mayoría de personas empiezan desde San Petersburgo, yo quiero decir que para mí, yo creo, es importante decir a las personas, para los que quieren conocer Rusia de verdad a profundidad, a combinar entonces la visita a Moscú y a San Petersburgo con la visita a estas ciudades medievales, que como vemos en el mapa, están situadas al norte de Moscú. ¿Por qué al norte de Moscú? Al norte, bueno, Suzdal, Yaroslavl, Sergiev, Posad, Vladimir, son ciudades que visitamos. Como vemos, la ruta tiene forma de, un círculo con un poco de imaginación. Se dice de oro porque en la mayoría de los casos lo que vamos viendo son iglesias, catedrales, pero en ningún sentido es una ruta religiosa. Por supuesto, sobre todo se trata de cultura. Y se trata de cultura medieval y, como entendemos, para Europa, y Rusia no es ninguna excepción en este caso, durante siglos lo mejor de la cultura era la cultura que trabajaba para la iglesia. Y bueno, entonces en nuestro caso es la visita a las iglesias, monasterios, en muchos casos, pero no solo eso. De esto entonces ahora hablaremos. Bueno, entonces viajamos por Rusia. Cuando viene la moneda en Rusia, por supuesto, era y sigue siendo rublos. Y por eso entonces las personas que vienen desde Finlandia o empiezan su tour en San Petersburgo, entonces tienen que en algún momento de la vida cambiar su moneda. Bueno, el tour normalmente, yo en pocas palabras voy a hablar de San Petersburgo y Moscú, porque yo sé perfectamente que mis colegas ya han hablado detalladamente sobre los itinerarios que tienen estas dos ciudades. Pero me parece importante, mientras hacemos el Anillo de Oro, ir comparando San Petersburgo, Moscú y las ciudades que visitamos a continuación entre sí. Porque San Petersburgo, y aquí tenemos una preciosa panorama de San Petersburgo, es una ciudad que por su ubicación es una ciudad muy occidental. Si imaginamos el mapa de Rusia,
es un país y sigue siendo el país por el territorio, por la superficie que ocupa, más grande del mundo. Son 9.000 kilómetros desde la frontera occidental hasta la Elena, Elena, ¿me escuchas? Ahora, gracias, Elena. Ahora empecemos. Sí, oh, disculpa, fue error mío, ¿ya? Oh, disculpa, Elena, otra vez. ¿Ya? Bueno, cosas técnicas no es mi punto fuerte. Muy bien. Entonces, señores, empezamos nuestro viaje desde San Petersburgo. Entonces, yo les quiero hablar sobre el anillo de oro. Pero es poco probable que las personas que vienen a Rusia hacen solo el anillo de oro. Típicamente, los grupos empiezan desde San Petersburgo o desde Moscú. Lo combinan con Moscú y San Petersburgo. Y así tienen una forma más completa para conocer Rusia. Porque si hablamos de Rusia, estamos hablando del país por su superficie más grande del mundo. Es un país que tiene la extensión de 9.000 kilómetros, desde la frontera occidental hasta la frontera oriental. Ahora en Moscú son las 6 de la tarde. En Vladivostok, dentro de un par de días, se levantan para empezar un nuevo día laboral. Entonces, 11 usos horarios. Es un país muy grande. Y en todo este país más grande, San Petersburgo está a 200 kilómetros de la frontera terrestre con Finlandia. Y desde el principio, San Petersburgo fue construida para ser capital. Entonces, era hace 300 años atrás. Por eso, por su ubicación, por su estilo, por su arquitectura, San Petersburgo, y por la mentalidad de las personas, también me atrevo a decir, San Petersburgo es una ciudad muy europea. Esto no quiere decir que no es rusa, porque Rusia es un país muy sintético, por su ubicación, por su cultura, por su culinaria, por su cocina, entonces, por su mentalidad. Esto es muy importante porque viajamos no solo para conocer paisajes bonitos, historia, arquitectura. Yo creo que como somos seres humanos, sobre todo viajamos para conocer cómo viven las personas en otras partes del mundo, cómo es su forma de ser, cómo es su concepto de felicidad, qué hacen para vivir. Entonces, en este sentido es interesante entender que ruso, por supuesto, está muy afectado por todos los pueblos que lo rodean o que incorporan dentro de Rusia. En este plan, cuando empezamos en San Petersburgo, vemos en todos sentidos la faceta europea de Rusia. Y las personas visitan Hermitage, que es la mejor pinacoteca que tenemos y que según varios criterios está considerada como, bueno, por lo menos la tercera pinacoteca del mundo. Pero bueno, lo que siempre me impresionaba cuando vas visitando Hermitage, que es buenísimo, que es un palacio con bonitos interiores, puertas, suelos de mármol, entonces jarrones de piedras preciosas, una maravilla. Pero cuando ves la pinacoteca, de que Rusia se siente orgullosa, te muestran los cuadros de Zurbarán, Murillo, Rembrandt, por supuesto, Leonardo, de todo, no te muestran ni un solo cuadro ruso. Tú vas al Prado, está la pintura española. Tú vas al Louvre, están los italianos, pero sobre todo están los franceses. Tú vas a Hermitage, tienen cuadros rusos,
pero no les importa tanto. Lo importante es Rembrandt o otros pintores europeos. Esto era muy típico para Rusia, sobre todo en el siglo XVIII, que yo creo que en muchos sentidos era el periodo de aprendizaje cuando, adorando a Europa, estaban copiando a la arquitectura, pintura, bueno, forma de ser, vestidos, cocina europea, intentando de aparentar a ser europeos. Todo esto duró hasta 1812, cuando viene Napoleón y se acaba este periodo, porque una cosa es cuando Catalina la Grande estaba mandando cartas a los filósofos franceses, y otra cosa es cuando las tropas de Napoleón, 678.000 personas, invadieron una parte grande del país, quemaron las ciudades, saquearon los pueblos. Era totalmente otra Europa. Era Europa, pero con civilización tenía poco que ver. Entonces, es un momento clave para la historia rusa, porque es cuando dejan de tener ilusiones. Entonces, y cuando intentan de ser rusos. Entonces, porque en la guerra ganaron. En la guerra ganaron contra Napoleón, el gran héroe europeo, y se sentían, bueno, en 1814 entraron en París y se sentían muy orgullosos. Pero detrás de su espalda estaba Moscú. Y Moscú, que no era capital, pero era una ciudad muy importante, se quedó casi destruida. Vamos a ver, entonces, cuando vemos Moscú, entonces, y después de visitar San Petersburgo, el grupo viene a visitar y tiene 2 días en Moscú, hablando de cosas prácticas. Como yo hago de guía local en Moscú, me siento felicísima que en Moscú estamos durante fines de semana, porque fin de semana es cuando el tráfico es mínimo y por eso podemos disfrutar de la ciudad sin ser afectados por los atascos, por las colas en la carretera. Porque típicamente los grupos que vienen a Moscú o empiezan su tour viernes o vienen sábado por la mañana. Se hace visita de la ciudad, se ve la Plaza Roja con la Catedral de San Basilio. Bueno, desde el principio, viendo el panorama de Moscú que tenemos aquí, damos cuenta, es una ciudad que tiene, no es como San Petersburgo, no es que tiene su casco histórico y cultural y alrededor la ciudad moderna, no. Como la ciudad fue casi destruida durante la ocupación francesa, que eran 5 semanas, entonces por eso son ciertos puntos de construcciones medievales, tipo la Catedral de San Basilio o el antiguo Kremlin, que es una preciosa fortaleza que visitamos el segundo día de estancia en Moscú. Bueno, muchos piensan que el Kremlin es simplemente la casa del gobierno. Bueno, tiene la residencia oficial del presidente. Esto es justo lo que no visitamos, porque no se visita para el público. Pero tiene museos, tiene catedrales, los interiores conservados de estas catedrales donde se hacían las coronaciones reales. Se guardan las insignias, los vestidos de coronación, cosas personales de Pedro I, de Iván el Terrible. Entonces, es una maravilla. Entonces, la visita al Kremlin, que es la parte donde la cultura y la historia medieval de Moscú está concentrada a lo máximo. Pero no es correcto pensar que lo antiguo, lo medieval, que es imposible encontrar en San Petersburgo, porque simplemente San Petersburgo en el periodo medieval no existía. No es correcto pensar que lo mejor que Moscú tiene es esto, lo que es del periodo medieval, porque es una ciudad que prácticamente se formó en el siglo XX, cuando se hizo capital de nuevo. Había sido capital en el periodo medieval, después fue trasladada la capital a San Petersburgo y después, desde la revolución, de nuevo se hizo capital Moscú. Y es una ciudad que también, aparte de las construcciones medievales, tiene una parte grande que fue reconstruida después del incendio napoleónico. Y aquí, por ejemplo, tenemos el Teatro Bolshoi, que es uno de estos ejemplos.
tiene preciosas construcciones que fueron hechas en el periodo comunista, como en la segunda foto al fondo, por ejemplo, podemos ver uno de estos famosos rascacielos que fueron construidos en son 7 en total, que fueron construidos en diferentes partes de la ciudad. Tiene preciosos, elegantísimos centros comerciales, y aquí estamos viendo la famosa galería GUM, que está en la Plaza Roja y que normalmente la visita al interior de la galería forma parte de la visita panorámica de la ciudad. Entonces, y aquí estamos viendo que Moscú es una ciudad que es muy sintética, tiene un poco de todo. Periodo medieval con su Kremlin, la parte oficial, que es la casa del gobierno, la residencia oficial del presidente, y al fondo se ve Moscú Nueva, que son los modernos rascacielos que fueron construidos en el siglo XX. Y después de estar, bueno, aparte de lo que está en la superficie, también está el metro, que es para mí entre unas de las maravillas del mundo, y es un lugar especial porque no simplemente es maravilloso que bajo tierra se puede construir palacios, es impresionante que estos palacios, después de 90 años, porque el metro empezó a funcionar en 1935, siguen siendo impecables en plan arquitectura y muy funcionales, porque el metro traslada millones de pasajeros cada día y sin metro es imposible imaginar la vida de la ciudad. Repito que la gran ventaja es que estas visitas hacemos domingo cuando el tráfico en la superficie o bajo tierra es mínimo y por eso no nos afecta y se hace de una manera muy cómoda. Pero lunes, entonces la vida vuelve a su normalidad, aunque en verano muchas personas están de vacaciones, pero la ciudad sigue trabajando en agosto, en junio, en julio, sin decir nada en de septiembre, pero nosotros, los que hacemos el Anillo de Oro, lunes por la mañana nos levantamos, entonces desayunamos y a las 9 salimos del Hotel de Moscú para empezar la visita a las ciudades medievales. Bueno, depende de la cantidad de las personas. Bueno, a partir de 10 personas los tours se hacen con buses grandes y entonces hasta 10 personas lo hacemos con minivan, que normalmente es el primer grupo de la temporada o el último grupo de la temporada. Aunque, repito una vez más, que últimamente octubre es entre los meses más agradables y más cómodos para viajar, porque no hace ni calor ni frío y ahora las temperaturas son maravillosas. Estamos a 15 grados sobre cero, entonces más o menos por la noche se baja la temperatura, no está lloviendo, otoño dorado, perfecto para viajar, que no sea por, ya sabemos por qué cosa. Bueno, entonces salimos de Moscú y vamos entonces a empezar nuestra visita. Como hemos visto en el mapa, la ruta se hace entre las ciudades que están situadas al norte de Moscú. La pregunta lógica es, entonces, esta visita, que supone la visita a las ciudades más antiguas que Moscú y San Petersburgo, se trata de aquel periodo cuando el país era un país agrícola. Entonces, y si era un país agrícola, lógico que el clima, que es entre problemas más grandes que el país tiene, el clima del sur era el clima más favorable para la agricultura. ¿Por qué no vamos al sur de Rusia para visitar las ciudades que están allá, que evidentemente hay ciudades antiguas también al sur? Es verdad, las ciudades antiguas hay muchas al sur y al occidente de Moscú. La cosa es que no se puede ver muchos monumentos allá históricos, arquitectónicos, por las guerras. Polacos, lituanos, franceses, nazis, entonces no dejaron huellas. Entonces se quedaron las ciudades, están reconstruidas, pero monumentos de historia y cultura no se ve tantos. Y por eso, si quieres ver algo antiguo, hay que ir al norte de Moscú. Entonces, una visita cultural, este Anillo de Oro,
bueno, como supone el nombre, porque cuando decimos Anillo de Oro, es un término, bueno, ahora sí es un término turístico, es una ruta muy popular entre turistas europeos, franceses, lo adoran, lo hacen como una semana prácticamente. Bueno, porque lo hacen más detalladamente, visitando pueblos más chicos, tardando más tiempo en cada pueblo. Pero bueno, es una ruta que para mí, aparte de, diremos, su valor cultural e histórico, es una ruta que tiene gran interés para conocer la vida de hoy. Moscú es grande. Moscú es como 10% de la población de todo el país. San Petersburgo son casi 5 millones más. Bueno, hay otras 9 ciudades en Rusia que tienen la población superior a 1 millón de habitantes. Pero la mayoría de las personas, y somos muchos, los rusos no viven en ciudades grandes. La mayoría de los rusos viven en la provincia. Por eso, si quieres conocer, porque uno viene a Moscú, vive esta ciudad tan cosmopolita, llena de restaurantes, shopping, rusos, extranjeros, cadenas internacionales, hotelería internacional, bueno, museos, por supuesto. Entonces uno dice, bueno, entonces Rusia vive extraordinariamente bien para la economía. Bueno, es verdad, pero no es toda la verdad. Entonces, ¿viajamos para conocer cómo la gente vive en miseria? No, porque la vida en la provincia, y yo creo que ustedes lo entienden, porque esto ocurre en muchos países. Viena y Austria no es la misma cosa. Los que viven en Buenos Aires son argentinos, pero hay muchos argentinos que son distintos. París y Francia son historias diferentes. Entonces, si conoces cómo viven en la capital, no quiere decir que conoces cómo vive la gente en todo el país. El ritmo de la vida en la provincia es diferente. La mentalidad de las personas es distinta. Su forma de ser, sus valores, entonces, son diferentes. También tenemos que reconocer que es la parte del país que gran inercia tiene todavía del periodo comunista, en plan positivo también, porque, bueno, había bastante cosas positivas en aquel periodo. Por eso, si quieres conocer cómo vive el país, si quieres ver las huellas que dejó el siglo pasado en la historia del país, si quieres ver los monumentos medievales, si quieres ver la naturaleza rusa, porque recorremos kilómetros por bosques, vemos ríos grandes, vemos el río Volga y muchos ríos más. Entonces es una ruta perfecta para hacerlo. Bueno, cuando salimos, otra vez hablando de las cosas prácticas, tenemos todas las comidas incluidas y se hace para comodidad de las personas y para también optimizar el tiempo del tour. Porque entendemos, en Moscú, si tú dejas a las personas tiempo libre y dices 2 horas, entonces tiempo para almorzar, ellos fácilmente encuentran un restaurante italiano, un japonés, un ruso, entonces para comer algo, o incluyen un restaurante argentino, pero en la provincia es otra historia. Entonces, por eso hemos buscado los restaurantes que son capaces bien y rápidamente servir a un grupo grande, entonces, y que sea buena comida, bien hecha y preparada en el momento cuando llegamos. Y por eso, entonces, no solo desayuno, pero almuerzo y cena durante el recorrido también están incluidos. Lo que hacemos es no solo para dar a la gente algo para comer, es también para conocer algo de la cocina rusa, cocina tradicional. Y así un día el grupo durante el almuerzo, aparte de otras cosas, prueba borsch, que es la famosa sopa de verduras y de remolacha. Otro día en otro restaurante comen stroganov, hecho a la manera rusa. Entonces otro día entonces tienes ensalada rusa, que en Rusia no se le llama ensalada rusa, por supuesto. Entonces, y varias cosas. Entonces, así es para comer, pero también para conocer un poquito la cocina
que imagino que para todos es un viaje interesante, este viaje gastronómico. Y bueno, entonces es un pretexto para durante estas partes de recorrido que tenemos entre las ciudades, que máximo puede ser como 3 horas y media. Entonces, con unas pausas que hacemos, pero diremos de Moscú a Vladimir, entonces son 3 horas. Entonces, con una pausa, 3 horas y media. Entonces, y es momento para poder hablar sobre todas estas cosas. La cocina, la historia, entonces hacer la cronología de los reyes, hablar del periodo comunista, bueno, un poco de todo lo que las personas están interesadas. Bueno, pero hablaremos mejor un poco más sobre el itinerario que tenemos para estos días. Entonces salimos de Moscú por la mañana y la primera parada que hacemos antes del almuerzo es en la ciudad de Vladimir. Vladimir hoy en día es una ciudad industrial de 350.000 personas, pero como vemos el paisaje, esto es la vista desde el centro de la ciudad, poco tiene que ver con Moscú y San Petersburgo. Son edificios no muy altos, todo muy verde, entonces, y dentro del centro de la ciudad se conservaron catedrales que son patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Entonces, lo que visitamos, los monumentos y los museos que estamos viendo, cada día, más que uno, vemos lo que está protegido por la humanidad como su patrimonio. Las catedrales de Vladimir, la iglesia de San Elías en Yaroslavl, entonces el monasterio de San Sergio, el Sergiev Posad, etc. Es patrimonio de la humanidad. Y por eso, en todos estos lugares, típicamente tenemos guías locales. Bueno, teóricamente, yo como guía acompañante puedo explicar todas las cosas, pero primero me parece poco respeto a esta gente que viene a hacer su trabajo. Y segunda cosa, yo creo que es muy interesante escuchar lo que la gente de la provincia está contando, que son, bueno, son mujeres más jóvenes, hombres más jóvenes, señoras, bueno, mayores. Entonces, ellos tienen su manera de hablar, su forma de interpretar las cosas, y para la gente es una posibilidad de conocer otras opiniones, otros puntos de vista, hablar con otras personas, aparte del guía acompañante que ellos tienen en mi persona. Bueno, entonces aquí sí está a la vista de la Catedral Central de Vladimir, y la catedral que también es una maravilla es esta catedral de San Demetrio, siglo XII. La catedral de San es cuando Vladimir era capital de las tierras del norte. Como vemos, la mitad del edificio y la parte de abajo no, porque la parte de abajo era donde pasaban las contrafuerzas, donde estaban las escaleras, galerías, etc. Pero la parte superior, todo está decorado con tallado de piedra blanca. Esto es el valor máximo que la catedral tiene, y lo que de verdad es una maravilla cómo se conservó. Bueno, hay varias piedras que están restauradas y restituidas, pero una parte grande de la construcción es lo que se conservó desde el siglo XII. Después de hacer la visita a la catedral, y aquí justo tenemos una de nuestras guías que está explicando al grupo de Sato, entonces lo de los monumentos en la plaza central de Vladimir, que es la entrada para la ciudad histórica, porque al fondo se ven las puertas de oro. Entonces aquí están las puertas de oro, que es la entrada para el casco histórico de Vladimir. Entonces, y después de hacer la visita a Vladimir, nosotros vamos a almorzar en un restaurante típico. Aquí están los camareros nuestros con estas típicas camisas rusas, sirviendo comida típica, entonces dentro de puchero, entonces sí, muy simpático. Y bueno, el restaurante mismo es como una casa grande de madera, esto no lo es, entonces esto es un edificio donde hacen banquetes, pero entonces el restaurante mismo es más grande, pero el tipo de la construcción es el mismo tipo de la construcción.
Y después de almorzar allá, nosotros vamos a Suzdal. Son unos 15 kilómetros del restaurante para Suzdal. Entre todas las ciudades que visitamos durante este recorrido, tengo que confesar, Suzdal es mi lugar preferido, porque mi corazón, a pesar de ser moscovita, lo tengo en la provincia y es un lugar que tiene tanto tranquilidad. Entonces, esta combinación perfecta entre paisaje, naturaleza, residencias de las personas, es la ciudad más chica, es una ciudad antigua, pero se hizo bastante decadente desde la construcción del ferrocarril, que pasó por Vladimir, pero no pasó por Suzdal, y así se conservó tal y como era en el siglo XVIII. Alrededor de la ciudad buscaron e encontraron varias construcciones de madera. Entre las visitas más simpáticas que tenemos es la visita a este museo de madera, que las construcciones son antiguas. Hay una iglesia del siglo XVII, hay casas del siglo XVIII y siglo XIX, pero todos están ahora puestos por la planificación como si fuera un pueblo ruso, típico pueblo de hace 100 años atrás. Estas típicas casas con marcos de ventanas decoradas, los molinos de viento, entonces los almacenes para trigo, entonces las casas del campesino pobre, del campesino rico, se puede entrar por dentro, entonces se puede ver cómo era el interior de todas estas casas. Pues aquí está uno de los fragmentos, diremos, de estas casas por dentro, con el típico samovar que sirve para hacer té. Entonces, por eso no es solo para ver el exterior de las casas, sino para ver cómo está organizado todo dentro, dónde se guardan los animales, dónde se guarda la comida, cómo se cocinaba, dónde dormían, cómo comían. Bueno, y para decir la verdad, sí, es muy interesante hablando de historia, pero para muchas personas esto era como ellos vivían hace unos 60 años atrás, porque la vida en el pueblo, en el campo, empezó a cambiarse después de la revolución, pero antes, bueno, era la misma cosa que en el siglo XVII. Entonces, y era una forma muy racional y óptima para vivir en este clima que no es nada fácil. Bueno, entonces sí, aquí está una de las iglesias. Bueno, son dos iglesias, varios molinos, varias casas, varios almacenes, la casa del herrero, etc. Es un pueblo completo prácticamente este museo de madera que está dentro de la ciudad de Suzdal. Y bueno, entonces, para imaginar de qué estamos hablando, de qué distancias estamos hablando, estos edificios es el hotel donde dormimos por la noche. Es una combinación de varias casas, el edificio administrativo, el restaurante. En estas casitas pequeñas está ubicado nuestro grupo. El hotel está, bueno, precioso territorio. Entonces, el hotel está sobre el río y si vas subiendo por el río, a 200 metros está el Museo de Madera. Y si cruzas por un puente el río, bueno, aquí se ve el río al fondo, y si cruzas el río, que lo hacemos durante el paseo por la ciudad, entras en el territorio del Kremlin, que el Kremlin en ruso quiere decir una fortaleza. Y la fortaleza misma no se conservó, pero está la catedral del siglo XII, está la residencia del obispo. Esto es lo que se visita durante este paseo. Entonces el grupo empieza con el Museo de Madera, caminando, cruzamos el río, vinimos caminando al Kremlin, detrás están las galerías comerciales, pero es provincia. Normalmente cuando estamos allá el comercio ya no está. Ellos se cierran bastante temprano. Y allá subimos al bus y vamos al hotel. En el hotel cenamos, dormimos, nos levantamos no muy temprano, normalmente a las 10 salimos del hotel, porque todavía nos quedan unas visitas en Suzdal y el museo se abre a las 10. Y a las 10 entonces salimos y vamos a visitar este monasterio que es monumental, precioso jardín farmacéutico tienen allá con hierbas medicinales y con hierbas
bueno, con hierbas aromáticas. Bueno, hablando de las visitas a los monasterios, porque cada día visitamos algún monasterio, pero no se hace aburrido porque, por ejemplo, en este monasterio hablamos de diferentes, diremos, cosas en los monasterios. Sí, está la catedral, está el muro, están las celdas para los monjes, pero en este monasterio, aparte de este bonito jardín, ellos lo utilizaban como una cárcel durante el periodo de Catalina la Grande, que era para los herejes, era monasterio y cárcel para los herejes. Después de la Revolución, cuando el monasterio se quedó cerrado, era una cárcel para los prisioneros políticos. Y cuando la Segunda Guerra Mundial, era una cárcel para prisioneros de la guerra, generales, mariscales, etc. Entonces, y hay una exposición que está dedicada a esta parte de la historia del monasterio, y aparte de ver la catedral, entonces lo hacemos también. Dentro de este monasterio, en el campanario, están antiguas campanas, y vinimos en este momento, cuando a las 10:15, entonces a las 10 salimos y a las 10:15 estamos debajo del campanario para empezar el día, escuchando el toque de las campanas, que ustedes saben que campanas es una parte importante de la cultura y que incluye en muchas obras clásicas, por ejemplo, la famosa obertura de Tchaikovsky, 1812, las campanas están incluidas como instrumento musical. Entonces, ahí nos hacen un pequeño concierto de campanas dentro del monasterio. Después de hacer esta visita, entonces ver este precioso panorama, entonces esto es la catedral, una del Kremlin, otra del monasterio, entonces el campanario, vamos al mirador, miramos, son vistas preciosas del monasterio, del pueblo que se abren allá, y después subimos al bus y nos vamos a Kostroma. Bueno, por un lado, para unas personas este camino, que son 2 horas y media, entonces este recorrido es para descansar, para otros es para charlar, porque hablamos otra vez entonces de las cosas que hemos visto y que vamos a ver, resumiendo todo lo que conocemos durante la estancia en Moscú, San Petersburgo, sistematizando todo esto, intercambiando de opiniones. Por otro lado, es interesante ver lo que hay a lo largo de la carretera, bosques, pueblos chiquitos, estás atravesando, porque no es autopista, pasa por los pueblos. En los pueblos, entonces, estas abuelitas están, bueno, no solo abuelitas, pero son las más pintorescas en este caso, están vendiendo un poco de todo, de la fruta que la tierra da, de las verduras típicas que se utiliza para la cocina. En otoño empieza la temporada de frutillas, fresas, frambuesas, silvestres, moras, una variedad de setas, hongos que tenemos que se utiliza y para ensaladas y para salsas y para cocina. Entonces, todo esto se puede ver. Entonces, se venden utensilios religiosos, íconos, marcos, se venden samovares. Entonces, es interesante el recorrido, porque más lejos de Moscú, más personalidad empiezan a tener todos estos pueblos, se ven los campos cultivados, y bueno, para la gente también es interesante ver entonces toda esta parte de historia. Y bueno, después a la hora de almorzar llegamos a Kostroma, allá tenemos almuerzo, y por la tarde después del almuerzo hacemos una visita de la ciudad. Bueno, sí, es precioso, sí, el monasterio que visitamos, que es la cuna de la familia real de los Romanov. Para mí, aparte del monasterio, es bonita la ubicación de la ciudad, porque la ciudad está ubicada sobre el río Volga, que es un río legendario, que es el río más grande de Europa, más caudaloso de Europa, y que es una parte, otra vez, de cultura, de economía del país, porque era un camino más económico y más seguro durante siglos, el camino importante del centro del país al sur del país. Y entonces hacemos un paseo por el centro, vemos el río Volga, hacemos fotos del río,
visitamos la cuna de los Romanov, que es este monasterio donde la familia real empieza su historia, la última familia real. En el 1613 contamos leyendas historias. Y un detalle más, porque delante de este monasterio que acabamos de ver, entonces desde aquí no se ve, pero justo aquí, al lado del río, siempre hay un mercado artesanal y en muchos de estos pueblos que visitamos hay diferentes artesanías. Yaroslavl, por ejemplo, es un centro famoso de producción de cerámica. Kostroma es el mayor centro de producción de todo tipo de textil de lino, ropas, manteles, etc. Sergiev Posad, que es la visita del último día, es la madre patria de matrioshkas, de estas famosas muñecas de madera que es típico souvenir ruso. Bueno, los precios de todas estas cosas en la provincia son bastante más bajas que los precios de las mismas cosas en Moscú y en San Petersburgo, en las tiendas oficiales de souvenir, y por eso incluyen plan comercial. Es una visita bastante divertida, sobre todo como no son tiendas oficiales, son mercados por la calle, al aire libre, entonces es divertido hablar con las personas, regatear el precio, bueno, divertido. Diremos divertido, interesante por el precio, por el ambiente, etc. Bueno, después de visitar a Kostroma, y aquí está la plaza central, con galerías comerciales, la torre de bomberos, elegante el centro, bueno, a su escala, de su manera, diferente de las capitales, pero bonito. Bueno, para comparar, por la edad, Kostroma tiene los mismos años que Moscú, pero bueno, entonces el estilo muy diferente. Y después de esto, entonces aquí está el centro del monasterio, entonces aquí está la vista del monasterio desde el río, y entonces aquí está este palacio donde vivía, bueno, palacete, mejor dicho, donde vivía la mamá del primer Romanov, del Mikhail Romanov. Y después de hacer la visita de la ciudad, subimos al bus, y son 80 kilómetros para Yaroslavl. Llegamos a la hora de cenar, cenamos y dormimos en un hotel, bueno, con Suzdal nada que ver, entonces es un hotel funcional, muy, diremos, occidental, Park Inn, bueno, cómodo, simpático, pero bueno, nada especial, diremos. Bueno, el día siguiente, por la mañana, empezamos un recorrido por la ciudad y hay que decir que todo el centro histórico de Yaroslavl está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Entonces aquí tenemos el lugar donde se junta el río Volga con el otro, que hay monumentos que están dedicados a 1000 años de historia que la ciudad tiene, ya tiene más de 1000 años. Entonces está un río, entonces el río más chico que se va hacia el Volga, con un monasterio que está al lado. Bueno, yo siempre recomiendo a la gente subir a este campanario que está en el centro del monasterio porque las vistas que se abren desde allá son preciosas. Bueno, entonces sí, aquí está una de las vistas desde el campanario hacia una parte de la ciudad. La ciudad se hizo, bueno, era capital en el periodo medieval, capital del Principado de Yaroslavl. La ciudad se hizo muy rica en el siglo XVII, cuando empezó a circular comercio por el río Volga. Y por eso está lleno de chiquitas iglesias, bueno, por ejemplo, como esta, de ladrillo rojo, que fueron construidos con el dinero de los comerciantes. Esto se puede ver perfectamente, ¿sí? Desde estas vistas. Y bueno, entonces una de estas iglesias, que es la iglesia de San Elías, nosotros visitamos durante este recorrido. Es preciosa. Los iconos que tiene, el tallado de madera que lo decora por dentro, toda la superficie, las galerías, las puertas, todo cúpulas, bóvedas, todo cubierta, cada milímetro cubierta con frescos del siglo XVII, maravillosamente conservados, porque desde hace más de 100 años funciona como un museo, por eso está impecable
maravilloso para visitar, entonces de verdad. Bueno, después de hacer la visita al centro, el mirador, el cabo, la iglesia de San Elías, bueno, si el tiempo da, me gusta también siempre con la gente visitar el mercado del agricultor, entonces otra vez para ver las cosas prácticas. Después, entonces subimos al bus y empezamos el regreso a Moscú por la tarde, pero antes de llegar a Moscú, visitamos Sergiev Posad. Entonces, y aquí tenemos la vista del centro de Sergiev Posad. Un monasterio, sí, otra vez un monasterio, pero no es ningún museo. Sergiev Posad, entonces, es el lugar que es el centro más importante de peregrinaje, porque dentro están las reliquias más importantes de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es una de las residencias del patriarca que encabeza la Iglesia. Es el centro docente del clero, entonces es la academia y el seminario que funcionan dentro. Y por eso, bueno, aparte de ver las iglesias, las reliquias, el territorio, el cementerio, etcétera, probar los panes, entonces las bebidas que el monasterio produce. Pero aparte de eso, me parece muy interesante porque en el siglo XXI no es una cosa frecuente ver la cantidad de la gente religiosa, y recordamos, es el tercer día de viaje. Es miércoles por la tarde que vinimos allá. Igual las iglesias están llenas, están los estudiantes del seminario, están los monjes del monasterio. Bueno, también estamos obligados a tener un guía acompañante en el territorio del monasterio para que observe que, aparte de explicar las cosas, para que observe que nos portamos bien. Pero la gente de América Latina normalmente se porta muy bien, entonces, porque en plan respeto a los sentimientos religiosos, tienen gran cultura y tolerancia en buen sentido de esta palabra, pero bueno, con frecuencia de guía, en este caso nos hace un seminarista, un estudiante del seminario, y para las personas es interesante también charlar con ellos sobre las cosas de religión, entonces de historia, aclarar entonces unas dudas que tienen sobre este tema. Bueno, y como ya he dicho, entonces delante del monasterio, delante de este monasterio también hay un mercado de artesanías. Entonces sí, el territorio es impecable porque la reliquia principal que el monasterio tiene es la tumba de San Sergio, que está canonizado por la Iglesia Ortodoxa y a propósito está reconocido por la Iglesia Católica como santo también. Pero bueno, entonces hace poco era aniversario de 700 años de San Sergio y por eso, por el dinero reunido entre la Iglesia y el Ministerio de Cultura, entonces retocaron todo el territorio y por eso entonces ahora está de forma impecable, de verdad, todo. Allá adentro, fuera, y aquí entonces se ve la vista de la plaza central en uno de los días de fiestas grandes, cuando están llenos de personas. Esto es el momento cuando el patriarca hace la visita. Y entonces se la vista dentro del interior de una de estas iglesias. Y por la tarde nosotros regresamos a Moscú. Entonces el grupo típicamente está alojado en otro hotel, entonces en Novotel, que porque es miércoles por la tarde y por eso para entrar en Moscú está bien ubicado después del Anillo de Oro y no tenemos que sufrir tanto por el tráfico a las 7 de la tarde. Y para las personas que el día siguiente salen para el aeropuerto, entonces también tiene muy buena ubicación, no lejos del aeropuerto. Bueno, tampoco está lejos del centro, estamos hablando de 2 kilómetros de la Plaza Roja, y entonces se puede ir o caminando con el metro, que las personas típicamente ya en este momento saben cómo manejarlo después de la visita que hacemos durante la estancia de Moscú, y entonces así al llegar al Hotel Novotel, el tour del Anillo de Oro se acaba, porque el día siguiente, después del desayuno, entonces la gente va para el aeropuerto. Y para los que salen demasiado temprano, ya sabemos, pedimos estas típicas bolsas con comida, entonces para compensar su desayuno perdido.
Y así se acaba el tour del Anillo de Oro. Bueno, ahora, si hay preguntas, estoy dispuesta a contestar a sus preguntas, aclarar cuestiones que tienen. Estoy en su disposición. Muchísimas gracias, Elena. Fue un seminario espectacular. ¿Cómo se dice en ruso? Отличный, да? Большое спасибо. Отлично. Большое спасибо. Sí, Elena, tenemos dos preguntas que me gustaría hacer y voy a enviar ahora también el link para el próximo seminario. Un segundo. Aquí surge una pregunta. Espera. Los descendientes, ¿en dónde reside la descendencia de Romanov? La descendencia de los Romanov, en España, en Francia también. Entonces hay una persona que está declarada como guardián del trono, entonces, pero no son descendientes de la última pareja, de la última familia real, porque todos los descendientes directos de ellos, después de la revolución, fueron ejecutados y no se quedaron vivos. Muchísimas gracias. Y hay otra pregunta. ¿En qué tú sabes, pues si acaso, porque yo no lo sabía sinceramente, en qué parte se filmó Los girasoles de Rusia con Sophie Loren y Marcello Mastroianni, sí. Los girasoles de Rusia se filmaron al sur, entonces, de Rusia, y el centro cinematográfico que participó en esta película era el famoso Mosfilm, que era la fábrica principal cinematográfica en el periodo comunista. Bueno, la sede principal de Mosfilm está en Moscú, pero la película fue filmada en los pueblos al sur del país. Bueno, entonces muchísimas gracias. Sí, hay más. Girasoles de Ucrania, para decir la verdad. Fuera la Unión Soviética todavía. Okay. Entonces, muchísimas gracias. Primero nos despedimos de las personas que nos han asistido a través del Facebook. Muchísimas gracias.